Señor Lucas Bota. Hola, Joel, querido, un gusto nuevamente. Bueno, en el episodio de hoy, la pregunta que dispara todo es: ¿qué relación hay entre los anarquistas de una época, que ya me contarás, y los nombres de las facturas, las masas y demás que hoy tenemos en cualquier panadería? Bueno, es media loca la relación, pero como bien decís, el nombre de las principales facturas que comemos hoy en día, qué sé yo, te digo, un vigilante, un cañoncito, una bomba de crema, lo que fuera, tiene su origen en el anarquismo. Es decir, ¿cómo? El anarquismo, un movimiento político que surgió a fines del siglo XIX, le termina dando nombre a una masa de la panadería. ¿Qué estamos hablando? ¿Año 1900 cuánto? 1902, 1903 van a ser los primeros registros, pero el anarquismo en Argentina ya tenía varios años. El anarquismo llega acá por los inmigrantes italianos. Los italianos, y te diría que algunos catalanes también sí van a ser tipos... el anarquista quiere romper el Estado. Se considera que el Estado es el origen de todos los males. Entonces hay que romper el Estado. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Sí, tal cual. Entonces esos anarquistas, generalmente, que llegaban acá al país, esos inmigrantes anarquistas, empezaron a trabajar en una tradición que ya tenían ellos en Europa, que eran las panaderías. ¿Sí? Y empezaron a estar mal pagos, empezaron a ver enemigos en el Estado, empezaron a ver enemigos en el ejército, en las escuelas, porque consideraba que el sistema te adoctrinaba en esa época. Empezaron a ver enemigos en la iglesia, que consideraban también el otro enemigo. El anarquismo tiene un lema que es ni Dios, ni patrón, ni religión, ni Estado. ¿Sí? Ni Dios, ni patrón, ni religión, ni Estado. O sea, hay que romper con todas esas grandes instituciones. Entonces los tipos empiezan a luchar. ¿Qué arma tenían esos primeros anarquistas en Argentina para luchar contra un Estado que era muy fuerte en Argentina en esos años? Absolutamente ninguna. Es más, había una ley que si vos hacías huelga o hacías cualquier tipo de lío en la Argentina de esos primeros años del siglo XX, te deportaban. Estamos diciendo que la mayoría eran italianos o catalanes. Entonces, corrías el riesgo de que te mandaran de vuelta allá. Y si te habías venido allá porque no tenías nada, estabas en la lona. Entonces, pero tenían ese espíritu rebelde a flor de piel. Absolutamente. Los tipos lío que podían armar, lo armaban. Pero con este riesgo, ¿no? Entonces dijeron, tenemos que empezar a limar la autoridad de estos enemigos, iglesia, patrón, Estado, escuela, desde otro lado. Desde lo simbólico, si se quiere. Entonces le buscaron la vueltita de rosca. Panaderos los tipos, empezaron a combatir con sus enemigos declarados, digamos, de una manera, si se quiere, jocosa, ¿no? Como burlándose. Entonces van a surgir, por ejemplo, para burlarse de la iglesia, las bolas de fraile. ¿Sí? Bolas de crema. Sí, totalmente. ¿De ahí viene? La bola de fraile. Sí, que primero, algunos historiadores van a decir que primero se les llamó borlas de fraile. Sí, de hecho, perdón, conozco gente que al día de hoy le dice borla de fraile. Las borlas de fraile son los nudos que llevan las sogas, las tiras colgando que tienen los frailes acá que atan su hábito, digamos. Bueno, esa borla, ese nudo de piola, de soga, esa es la borla. Algunos dicen que, burlándose de esa borla de fraile que llevaba colgando. Otro va a decir, no, bueno, en realidad iba por otro lado el nombre. Ahí se burlan de la iglesia. Es decir, ¿cuánto daño le puede haber llegado a hacer? Y bueno, quizás ninguno o muy poco, pero una forma que tenían de infiltrarse en la conciencia popular. Diría, ¿no? Y digamos, ¿se sabe si el producto, digamos, la masa, era tal cual como la conocemos hoy también? Sí, absolutamente igual. Eso para burlarse de la iglesia. Se burlaban del sistema educativo que consideraban que adoctrinaba a los alumnos argentinos en ese momento. Nacieron los libritos. Que nosotros acá en Córdoba le decimos criollitos, qué sé yo, o bizcochos en alguna zona, me acuerdo que también. Bueno, allá en mi zona le decimos bizcochitos. Bizcochitos. Bueno, los criollitos en alguna parte se los conoce como libritos. ¿Sí? Una forma de reírse o en tono socarrón, digamos, hacia la escuela. Van a nacer contra el ejército, contra el Estado que según ellos, los reprimía y qué sé yo qué, van a nacer los cañoncitos o los vigilantes. Digamos, ¿no? Mira que son riquísimos. Aparte, delicioso. Digo, muy inteligente la forma de articular y de linkear. O sea, por un lado los vigilantes, por otro lado los cañoncitos. Absolutamente, los cañoncitos rellenos con dulce de leche. Una delicia absoluta, digamos. Pero, ¿no? ¿alguien en la época advertía este doble sentido? Por eso te digo que para mí el daño que puede haber llegado a causar contra esos enemigos, digamos, que tenían los anarquistas de esos años, es prácticamente nulo, digamos, ¿no? Porque aparte era un código, te diría, hasta casi secreto. ¿Quién sabía que un cañoncito de dulce de leche era para burlarse del ejército? Absolutamente nadie. Pero cuando se iba corriendo la bulla, empezaron a mofarse
digamos, de estos enemigos, de la iglesia, del patrón, del ejército, del Estado, de lo que fuera, digamos, ¿no? Casi hasta infantil parece. Infantil, risueño, pero fíjate vos cómo pegado que al día de hoy estas masas se las conoce todavía con estos nombres, ¿no? Qué increíble, ¿no? Que Sí. y esto que estamos diciendo, digo, un panadero lo reconoce, ¿no? Viene de ahí. Absolutamente. Estamos Sí. hablando año 1900 1903, 1904, donde el anarquismo va a estar en la cresta de la ola, digamos. Ahí muy complicado en cuestiones legales, pero es donde va a aparecer toda esta parafernalia anarquista. Siempre me sorprende cómo estas cosas se perpetúan en el tiempo, ¿no? Qué increíble. Y van quedando. Y vos de repente pedís un vigilante y qué sé yo de dónde viene la palabra vigilante, digamos, ¿no? Y bueno, viene de acá, de estos anarquistas que luchaban contra el modelo que había implantado en esa época y querían romper absolutamente todo. Gracias, Luquita. Gracias, Joel, querido.